Vamos así rapidito porque sé que estamos a mitad de semana y mañana hay que trabajar también, ¿cierto? Bueno, dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Tomen asiento, hermanos. Amén. Y alegra verles a todos. Saber que Dios está obrando en nuestras vidas. Amén. Si uno viene aquí al templo es porque algo Dios está haciendo, ¿verdad? Algo Dios está haciendo, porque nos nace. Porque el hombre naturalmente no busca de Dios, no busca de Dios y no puede. Amén. A no ser que el Señor empiece a tratar con nosotros. Amén. Y todos alguna vez recibimos la palabra por primera vez o llegamos a la iglesia por primera vez y empezamos a entender el propósito de Dios, la doctrina, amén, y los planes de Dios para nosotros. Y hace 8 días empezamos la enseñanza acerca del Espíritu Santo, lenguas, fruto y poder, amén, y hablábamos de lo importante que es recibir el Espíritu Santo. Como dice en Hechos 2:38, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don, el regalo del Espíritu Santo. Son lo que nosotros llamamos las 3 llaves del reino de los cielos. Amén. El Señor le dijo a Pedro en Mateo 16, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Se refería no a un llavero físico donde hay una puerta allá en el cielo, no, sino a 3 pasos de fe y obediencia que toda persona debe obedecer y experimentar si desean alcanzar la salvación, ¿verdad? Así como una puerta, si tiene 3 candados la puerta y abre solo 2, pues no se abre la puerta. Igual la salvación necesitamos tener estas 3 llaves, amén. Y por eso pues estamos hablando acerca del Espíritu Santo. Hablamos hace 8 días de cómo Jesús lo prometió, cómo fue derramado por primera vez en Hechos capítulo 2, donde dice la Biblia que cuando llegó el día de Pentecostés estaban unánimes, juntos, sentados, y de repente vino el Espíritu Santo y los bautizó, y hubo una evidencia sobrenatural, pero ciertamente visible y audible, que fue que el Espíritu Santo los puso a hablar en otros idiomas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen, amén. Y el mismo apóstol Pedro confirma en Hechos 2:33, hablando de Jesús, que murió, resucitó, subió al cielo, y dice el verso 33, y así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Amén. Esos 8 días hablábamos de cómo empezaron a hablar en otros idiomas, estos 120 hermanos, y habían personas de todas partes del mundo ahí reunidas ese día en Jerusalén, y escucharon. Todos estos judíos que vivían en la diáspora estaban ahí, hablaban diferentes idiomas y escucharon cómo estos 120 hermanos, quizás la mayoría de ellos galileos, estaban hablando en otras lenguas, en otros idiomas, las maravillas de Dios. Amén. Y de ahí en adelante se volvió un patrón bíblico, que donde se predicaba el evangelio, donde había fe y se creía en las promesas del Señor, el Señor respaldaba su palabra bautizando a las personas con el Espíritu Santo, amén. O sea que vemos esos pasos de fe, arrepentimiento, que es el cambio de vida, amén. Bautismo en el nombre de Jesús, que ahí podemos incluir también el discernimiento de la doctrina, la comprensión de la unicidad de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cierto? Por eso cuando una persona se bautiza es porque ya tiene conocimiento de los planes del Señor, sino de otra manera, ¿cómo se va a bautizar? Amén. El que bautiza es porque comprende. Y recibían el Espíritu Santo. Amén. Hechos capítulo 10 menciona a un grupo de hermanos que estaban reunidos en una casa de un hombre gentil, un hombre romano.
se llamaba Cornelio, el cual la Biblia dice que era un hombre temeroso de Dios, que oraba, que era generoso. Mire que Dios le interesan esas cosas. Dios sabe cuando hay una persona que pronto ni es bautizada, pero ora. Amén. Está interesado por buscar del Señor. A Dios le interesa también cuando hay una persona que es generosa con su obra. Amén. Que usted de pronto gane mucho, no, pero usted aparta algo para darle al Señor, una ofrenda, ¿verdad? Una ofrenda, un diezmo, algo que usted aporta para la obra del Señor, también para ayudar a los hermanos que están necesitados. Todo eso lo mira el Señor. Amén. Y en Cornelio dice eso. Cornelio dice en el verso 2, Hechos 10:2, dice que era piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa. O sea, él había procurado no solamente él conocer de Dios y temer a Dios es tener esa conciencia de que Dios está ahí presente y que él mira todo lo que hacemos, ¿cierto? Entonces, no solamente él tenía ese temor, sino lo había impartido a su familia, a su casa. Y por eso es que el Señor lo escogió a él para que fuera el primer gentil. Gentiles todos los que no somos judíos. El primer gentil en todo el mundo, de millones de personas que quizás habían en esa época, el primero que Dios escogió fue Cornelio. Amén, hermanos. Dígame si no es un privilegio muy grande. Fue el primer gentil que recibió el Espíritu Santo con su familia, sus amigos. Fue el primer gentil en bautizarse en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Amén. Así que el Señor Jesús mandó a Pedro directamente, le dijo, vaya, predíquele. Y cuando llegó a la casa de Cornelio, estaba él con sus amigos, con sus familiares. Y ellos empezaron a escuchar lo que decía Pedro, hablando de Jesús, de cómo, porque realmente nosotros predicamos es a Jesús, hermano. ¿Qué más vamos a predicar? Amén. ¿Qué más vamos a hablar? Empezó a hablarles de Jesús, de los milagros que hacía, de cómo Él entregó su vida por nosotros siendo pecadores, cómo Él resucitó, partió al cielo y prometió, no solamente el Espíritu Santo, sino prometió también regresar. Amén. Regresar para levantar a un pueblo. Y entonces, claro, ahí mismo en el capítulo 10, ya los versos finales, en el verso 43, les dice Pedro, Hechos 10:43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén. Nosotros creemos eso, que es a través de la invocación del nombre de Jesús que hay perdón de pecados, ¿verdad, hermanos? Pero no terminó de hablar, hermano, estaba en medio de la predicación cuando el Espíritu Santo interrumpió esa enseñanza. O sea, había tanta fe en el corazón de Cornelio y su familia, estaban tan deseosos de recibir la palabra del Señor. Y Pedro predicó con tal autoridad que no terminó el sermón. Amén. Ese sermón quedó incompleto porque dice, mientras aún hablaba Pedro, el Espíritu Santo interrumpió esa enseñanza, irrumpió en ese lugar y cayó la presencia del Señor, y dice la Biblia que fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. O sea, hubo una manifestación del Espíritu Santo. Ahora mire que los que venían con Pedro, los hermanos judíos que seguramente se han convertido en Jerusalén y lo estaban acompañando a visitar a este gentil, y de repente ven que estos gentiles empiezan a hablar en otros idiomas, porque hubo una manifestación que comprobaba que estas personas habían recibido el Espíritu Santo, una manifestación audible y visible. Y las señales pues no, o sea, es algo que no se puede confundir con otra cosa. O sea, no hay otra señal bíblica que compruebe que alguien ha recibido el Espíritu Santo. Podrá usted saltar, podrá usted gritar, podrá usted caer de rodillas,
Hay en algunas iglesias que tienen unas doctrinas erradas, porque eso no está en la Biblia, donde la gente le pone la mano y la tumban para atrás. ¿Se han visto eso? En la televisión sale eso. Pone la mano y tumban para atrás. Eso no es bíblico. Y tampoco quiere decir que recibió poder de Dios ni Espíritu Santo. Esos son señales, es hipnotismo, ¿no? Otros dicen que el Espíritu Santo los tomó y los puso a reírse. Y entonces empiezan a reírse a carcajadas. Y dicen, no, ya fue la llenura del Espíritu Santo. Pero ninguna de esas cosas, si usted empiece a sumar, una vez una hermana me dijo, yo lo recibí porque estaba orando y vi una luz que llegó. Muy bonita la luz, pero tampoco es la evidencia de que recibí el Espíritu Santo, ¿verdad? La señal, ¿cuál es, hermanos? Hablar en otras lenguas. Por eso los hermanos que venían con Pedro se quedaron asombrados. Amén. Y mire que nadie les impuso las manos, nadie los sacudió, no hubo que despeinarlos, ¿verdad? Porque a veces queremos que alguien reciba y también, yo soy de esos también, yo recíbalo. ¿Sí o no? Pero a veces no hay necesidad de eso, porque solamente se necesita fe para recibir el Espíritu Santo. Y estos hermanos, sus bocas, sus labios, empezaron a pronunciar palabras desconocidas, pero no ciertamente palabras con sentido, las maravillas de Dios. Y dice verso 45, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. Yo creo que es más que asombrados, ¿no? Atónitos, es como, ¿qué pasó ahí? Como cuando yo vi a mi esposa caminar el día que me casé allí, el desfile. Yo quedé como, wow, atónito. Estoy ganando puntos, ayúdenme. Atónitos. Estaban como, wow, porque, dice la Biblia, porque los oían. ¿Qué dice? Quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían, que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Entonces es una evidencia clara, hermanos, clara. Y aquí en la iglesia es así. Aquí en la iglesia preguntamos a alguien, ¿usted es bautizado? ¿Cómo lo bautizaron? Sí, porque hay mucha gente que viene bautizada, pero uno pregunta, ¿y cómo lo bautizaron? ¿Quién lo bautizó? ¿Cómo lo bautizaron? Y la segunda pregunta es, ¿recibió el Espíritu Santo? Amén. ¿Cómo lo recibió? ¿Qué pasó el día que lo recibió? ¿Verdad, hermanos? Porque es importante saber qué es lo que se le ha enseñado a las personas que llegan, cómo han creído. Y ciertamente es lo que hizo el apóstol Pablo en Hechos capítulo 19. En Hechos capítulo 19 dice que el apóstol Pablo llegó a Éfeso, encontró a unos discípulos, o sea, cristianos o creyentes más bien, y les dijo, primera pregunta, y créame que todo el que llega aquí, pastor, yo quiero ser miembro de la iglesia, voy a hacerle las mismas preguntas. Amén. Sí, porque usted quiere ser miembro, o viene bautizado, o lo bautizamos aquí. ¿Sí o no? Porque la fe y el bautismo en el nombre de Jesús es lo que lo incorpora a uno a la iglesia, lo que lo hace usted parte del cuerpo de Cristo. Cuando el nombre de Jesús se invoca sobre su vida. ¿Recibiste el Espíritu Santo? Ellos, yo me imagino que confundidos, como, ¿y con qué se come eso? No sé. Lo que dijeron es, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y verdad que hay mucha gente así, hermano, mucha gente escucha a un hermano hablando en lenguas y sabe todos los argumentos en contra. No, eso ya dejó de existir hace mucho tiempo, o eso es una locura, o eso es, se lo está imaginando, no sé, hermanos, o no es necesario. Pero pues para nosotros es importante, igual que lo fue para el apóstol. Recibió el Espíritu Santo y ni siquiera hemos oído. Alguien me preguntó una vez, pastor, ¿y por qué los pentecostales reciben el Espíritu Santo y en las otras iglesias no? ¿Por qué ustedes hablan en lenguas y en otro lugar no?
Y la respuesta es muy sencilla, porque no lo predican. Como no lo creen, no lo predican. Y si no lo predican, dice la Biblia, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Amén. Pero hermano, yo cuando llegué a Greenville, lo primero que hicimos fue hablemos del Espíritu Santo. Prediquemos del Espíritu Santo. Porque habían poquitos hermanos y no todos tenían el Espíritu Santo. Y un miércoles yo preparé un sermón, yo creo que mejor que este, mucho mejor, del Espíritu Santo. Y orando y todo. Y yo, esta noche voy a predicar del Espíritu Santo. Y llegó un hermano, porque era una iglesia. Estábamos empezando. Entonces estaba mi esposa, mis niños que todos estaban pequeñitos. Y llegó este hermano. Era el hermano Elvid. Un miércoles. Entonces yo, bueno, amén, vamos a predicar del Espíritu Santo. Yo hermano, cuando estoy nervioso cierro los ojos y predico con los ojos cerrados. Yo prediqué, hablé del Espíritu Santo y cuando terminó la prédica, entonces dije, hermano, si hay alguien que no ha recibido el Espíritu Santo y desea recibirlo, venga aquí al altar. Dije, si no pasa el hermano Elvin, pues pasará mi esposa. Y pasó el hermano. Y entonces empezamos a orar por él. Y ese día recibió el Espíritu Santo, porque mientras orábamos empezó a hablar en otras lenguas. Seguro el Espíritu le daba que hable, amén. Gloria al Señor. Y el Espíritu Santo tomó a mi esposa y hablaba en lenguas y yo también. Y es como de los pocos cultos que yo he estado que todos los presentes hablamos en lenguas. Amén. Pero sí he estado en cultos donde muchos están tomados por el Espíritu Santo y le damos libertad al Espíritu Santo a hablar en nuevas lenguas, amén. Entonces ellos les dijeron, ni siquiera hemos oído. Entonces Pablo, yo me imagino que él sabía lo que faltaba, empezó a hablarles de Jesús, les explicó del arrepentimiento, del bautismo en su nombre. Y entonces dice el verso 5, Hechos 19:5, y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces la primera pregunta, ¿en qué fuiste bautizados? En el bautismo de Juan. No, venga, les enseño bien. Y los bautizó bien. Porque una persona bien bautizada, para que quede bien bautizada, hay que bautizarla en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Y vino la segunda parte, dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió cuando llegó el Espíritu Santo? Hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran por todos unos 12 hermanos. Qué bonito, hermanos, porque ellos, ¿qué hicieron para recibir el Espíritu Santo? Creer. ¿Cómo uno recibe la promesa del Espíritu Santo? Creyendo la promesa. No es un ejercicio diferente, o sea, porque algunos confunden el arrepentimiento con el buscar recibir el Espíritu Santo. Y entonces pasan aquí, es como dicen algunos, mea culpa. Pasan aquí, no, yo no creo que yo lo vaya a recibir porque soy un mentiroso, porque me peleé con mi esposa, porque, empieza uno como a culparse de muchas cosas y pues nunca lo va a recibir así, porque ese es el primer paso, el arrepentimiento. Y por causa del Señor todo el tiempo nos estamos arrepintiendo. Pero para buscar el Espíritu Santo solamente hay que creer. No son obras que tú puedes hacer. Tú no puedes comprar el Espíritu Santo, ¿cierto? Como quiso hacer Simón el mago en Hechos capítulo 8, que vio cómo recibían el Espíritu Santo los hermanos en Samaria y hablaban en lenguas, y él sacó la billetera. Bueno, ¿cuánto hay que pagar para que me vendan ese poder? O sea, que esto usted no lo compra con una ofrenda, ni nada de eso. Esto es creyendo. Amén. Como dice el apóstol Pablo a los Gálatas, tengo que preguntarles algo. Cuando ustedes recibieron el Espíritu Santo, ¿lo recibieron por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo? ¿Por las obras? Por el oír con fe. El oír con fe. Entonces, para recibir el Espíritu Santo es oír con fe. Usted se arrepintió, se bautizó,
Usted tiene que seguir al siguiente paso, estar convencido de que Dios le va a dar esa promesa a usted. Amén. Y todos los que lo hemos recibido ha sido así, un convencimiento. Porque fe es la certeza de lo que se espera. O sea, el día que yo lo recibí fue así. Yo dije, están orando arriba, si subo, lo voy a recibir. O sea, no había ninguna duda en mi mente. Unos días antes yo me había soñado volando y dije, uy, Dios me va a dar algo especial. Amén, hermanos. Y así es, así de sencillo. Por eso hay personas que vienen a la iglesia que ni siquiera son bautizadas y el pastor dice, venga, el que quiera recibir el Espíritu Santo, venga aquí que vamos a orar por usted, y pasa y lo recibe. Amén, porque no venía pensando, voy a ir a ver si lo recibo. No, dijo, si voy, lo recibo. Amén. Yo tuve una hermana aquí que ella cantaba pero no levantaba las manos, oraba pero no levantaba las manos. Y entonces un día le dije, hermana, ¿y por qué usted nunca levanta las manos? Porque el pastor, estoy segura que el día que levante las manos, ese día recibo el Espíritu Santo. No, suena una locura, pero estábamos en un ayuno y estábamos cantando un coro. Y yo no sé si era un coro de invitar a levantar las manos o no, pero la hermana, estando en la alabanza, ya no se aguantó más y levantó las manos. Y cuando levantó las manos, inmediatamente quedó bautizada con el Espíritu Santo. Amén, hermanos. ¿Será que para recibir el Espíritu Santo hay que levantar las manos? No. ¿Qué pasó con ella? Estaba convencida de que el Señor le iba a dar el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Entonces, si usted no lo ha recibido, hermano, no hay que pelear tanto. Yo sé que el Señor Jesús dijo, pídalo. Pero uno pide lo que de pronto no se le ha dado, ¿verdad? Por ejemplo, a mis hijos en su cumpleaños les regalaban dinero cuando estaban chiquitos, entonces la mamá se lo guardaba. No, yo se lo guardo. Yo se lo guardo. Cuando haya algo importante para comprar, entonces se lo doy. ¿Verdad? Pero ya lo tenían ahí. Y de repente íbamos a Walmart y a veces querían comprar una tontería. De la mamá, no, para eso no. Y cuando ya encontraban algo bueno, mamá, quiero comprar eso. Ah, bueno, pues sí, es su dinero, aquí está. Cómprelo. Amén. Pero lo pedía con seguridad porque ya se le había prometido, ¿verdad? Ya era de ella. Entonces, cuando usted pide el Espíritu Santo, usted no le está rogando a Dios que, mejor dicho, haga una excepción con usted y se lo dé. No, usted lo está pidiendo porque ya Él se lo prometió. ¿Sí me entiende? O sea, aquí está guardado, aquí es suyo. Cuando usted lo quiera recibir, aquí está, es su promesa, es para usted, es para todos los que creen. Amén, hermano. Gloria al Señor. Perdón, hermano Federico, pero me gustó mucho su testimonio. ¿Puedo compartirlo? Él era el saxofonista en la iglesia allá en Colombia. Y entonces hubo un cambio de pastor. Llegó el pastor nuevo y le preguntó, hermano Federico, ¿usted ya recibió el Espíritu Santo? Y no lo había recibido. Entonces le dijo, hermano, pues lo siento, pero para poder servir al Señor, que así es, para poder servir al Señor usted necesita haber recibido el Espíritu Santo. Como quien dice, lo iban a bajar de ahí del ministerio de música. Y ese día el hermano Federico dijo, Señor, ¿cómo es posible? Y ese día se arrodilló en el altar y lloró, Señor, dame el Espíritu Santo. Y se acabó el culto y todo el mundo se estaba yendo y él ahí, Señor, bautíceme, ¿cierto? Y en eso bajó como el líder de música de algunos hermanos para orar por él. Y el líder de música medio le puso la mano aquí y el Espíritu Santo lo llenó, empezó a hablar en lenguas, ¿cierto? Que nadie lo podía detener. Y yo le digo, gracias a Dios por ese pastor, porque si no, se te pasa el tiempo y nada. Pero cuando hay sed, cuando hay deseo, cuando uno está seguro que lo voy a buscar, me lo va a dar, hermano, se lo da. Se lo da. Mire que este hermano Cornelio, él lo recibió antes de bautizarse. Antes de bautizarse. Niños lo reciben. Niños pequeñitos que ni modo de decirle, alguien le enseñó, algo le mostró, o fue influenciado mentalmente, o qué sé yo, o le lavaron el cerebro.
Porque a veces también dicen eso, no, eso está raro, le lavaron el cerebro. No, esto es una promesa del cielo. Raro, rarísimo. ¿Sí o no? Unos quieren personas y escuchan hablar en lenguas a alguien, uy, esta gente. ¿Sí o no? Algo les pasó. No, lo único que nos pasó es que el Espíritu Santo nos llenó, nos tomó y se cumplió lo que dice la palabra de Dios. En lengua extraña hablará este pueblo. Amén. Una alabanza al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, es bonito, es necesario y es importante. Es importante. En 1 Corintios 14. 1 Corintios 14. Gloria al nombre de Jesús. Habla precisamente de los dones del Espíritu, pero habla del don de hablar en lenguas y explica las razones por qué es importante. Dice verso 1, viene hablando del amor, dice seguir el amor, procurar los dones espirituales que están ahí en 1 Corintios 12, pero sobre todo que profeticéis. Entonces, él está invitando a la iglesia a buscar un don que va más allá del hablar en lenguas. Porque el don de profecía viene acompañado del don de interpretación de lenguas, donde esas lenguas toman un sentido para la iglesia. Entonces le está diciendo, hablen, busquen profetizar. Dice verso 4, el que habla en lengua extraña, ¿qué dice? A sí mismo se edifica. O sea que el Espíritu Santo, el hablar en nuevas lenguas es una edificación propia. Pero el que profetiza, ¿qué dice? Edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Y ese es nuestro deseo, que todos los creyentes, hermanos, sean llenos del Espíritu Santo y hablen en lenguas. Pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Amén. Entonces, claro, para profetizar, para interpretar las lenguas, primero hay que ser bautizado por el Espíritu Santo, hablando en lenguas. Amén. Gloria al nombre de Jesús. O sea que las lenguas es como esa voz divina, como Dios mismo bautizando a la persona y hablando a través de las personas las maravillas de Dios. Amén. Y créame, hermano, que cuando lo menos a mí que me ha pasado, que el Señor me ha dado interpretación de lenguas, es algo bonito. Algo bonito porque usted habla en lenguas y el Señor le da, no la traducción, la interpretación. Amén. Yo sé que varios hermanos han experimentado eso, que el Señor le da la interpretación, o sea, usted entiende de manera milagrosa lo que está hablando en lenguas. Amén. Y es un mensaje directamente de Dios para usted, para la iglesia, para los hermanos. Amén. Es algo sobrenatural. También dice Romanos 8:26. Romanos 8:26 dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? Y es verdad, a veces ni sabemos qué orar, qué pedir. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo, por eso es tan importante hablar en lenguas, porque también es el Espíritu Santo intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Y yo sé que ustedes, los que lo han recibido, saben, hermanos, que a veces estamos orando, estamos necesitados, algo está pasando en nuestras vidas y estamos orando y nos toma el Espíritu Santo y uno sabe que algo pasó, algo Dios habló a través de nosotros, algo clamó el Espíritu por nosotros. Amén, hermanos. Y uno se levanta ahí con una mente renovada, con un pensamiento diferente, con una revelación, ¿cierto? Algo Dios hace. Porque así mismo se edifica y el Espíritu Santo intercede por nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Así que es importante. Y ahí mismo en 1 Corintios 14,
Verso 39 dice, verso 39 y 40, así que hermanos, procurad profetizar. Profetizar. Primera de Corintios 14 es un llamado a que todos los que ya recibieron el Espíritu Santo con la señal de hablar en nuevas lenguas busquen otro don más, que es el don de profetizar. Amén. De profetizar. Y creo que en la iglesia necesitamos más de esa manifestación, de esos dones. Necesitamos que cuando estemos en un momento de altar, a alguien que Dios le dé ese don pueda venir y no solamente orar por la persona, sino profetizarle a través del Espíritu Santo. Amén. Que sea un mensaje que viene de parte de Dios. Y hace falta, hermanos, los que tienen ese don, activarlo. Así que, hermanos, procurad profetizar. No impidáis el hablar en lenguas. No solamente no impedir a los demás que lo hablen, sino usted también a nivel personal. Amén. A nivel personal, si usted tiene esa del Espíritu Santo y usted, Señor, le quiere tomar su boca y hablar en lenguas, no lo impida, déjelo. Amén, hermanos. Solamente que decente, ¿cómo decía ahí? Pero hágase todo decentemente y con orden. Amén. Entonces tampoco vamos a enloquecernos, ¿no? Porque pues sí, a los pentecostales a veces les gusta saltar mucho y correr mucho. Estos días vi un pentecostal que estaba dando vueltas así en el altar y digo, bueno, pues eso es la emoción, pero la señal de que alguien ha recibido el Espíritu Santo es hablar en nuevas lenguas. Amén. Si usted lo cree, diga gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Amén. Y para terminar, hermano, ahí en 1 Corintios 12, hay que pensar que el tiempo pasa rápido. Por mí yo me quedaba toda la noche aquí, hermano, pero yo sé que ustedes empiezan a ir ahorita. 1 Corintios 12, de los dones, dice, pero a cada uno, verso 7, 1 Corintios 12, 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada, verso 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu. Y antes de seguir leyendo, estos son los dones del Espíritu. O sea, para usted tener esos dones, primero tiene que haber recibido el Espíritu Santo. Tiene que haberlo recibido. Amén. Verso 9, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diverso género de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Y explicar brevemente, hermanos, ese don del diverso género de lenguas. Porque este es un don que recibe el que ya recibe el Espíritu Santo. No es lo mismo que la señal de hablar en nuevas lenguas cuando la persona recibe el Espíritu Santo al don de diverso género de lenguas. Son dos cosas diferentes. Amén. Por eso algunos leen este pasaje y quedan confundidos, porque más adelante pregunta, ¿hablan todos en lengua? ¿Profetizan todos? ¿Hacen todos sanidades? Pero no está hablando de las lenguas que la persona recibe al ser bautizada con el Espíritu Santo, sino que está hablando del don de diverso género de lenguas. Palabra diverso quiere decir diferentes tipos o modos. Lenguas inspiradas, lo que implica lenguas humanas, lenguas celestiales, lenguas que contienen mensajes proféticos para ser interpretados. O sea, una persona que tiene el diverso género de lenguas habla de muchas maneras y puede hablar idiomas que las personas conocen y puede hablar idiomas desconocidos. O sea, es un milagro, es un añadido a la persona que ya recibió el Espíritu Santo. Amén. Copish. No todos tienen ese don, pero todos están llamados a recibir el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Amén. Así como no todos van a tener el don de sanidad, no todos van a profetizar.
El apóstol Pablo se dice, buscad los dones mejores, procurad los dones mejores. Y uno sí puede pedirle al Señor. Una vez estaba visitando a una hermana que ahorita es esposa de pastor. Bueno, estaba visitando a esta familia que eran miembros de aquí. Y entonces yo había predicado de los dones del Espíritu, venía enseñando. Y ella me dijo, pastor, yo me fui con eso. Yo le empecé a decir al Señor, Señor, dame el don de profecía, Señor, dame el don de interpretación de lenguas. Y lo pidió y lloraba, Señor, dame ese don. Y entonces me contaba, pastor, y un día estaba orando, hablando en lenguas. Y un mensaje salió de mi boca, que yo lo pude entender. Amén. Y el Señor me dijo exactamente lo que yo necesitaba. Y claro, fue Dios directamente hablándole a través de su Espíritu. Amén. Y pues yo la felicité y dijo, hermana, mire, eso es una bendición. Y por eso el apóstol Pablo dice, procurad los dones, procúrelos, pero sobre todo, ¿qué? Profeticéis. Usted lo puede pedir al Señor. Amén, hermanos. Si usted no le ha recibido el Espíritu Santo, pídale al Señor que le bautice con el Espíritu Santo. Y si usted ya tiene el Espíritu Santo, pídale al Señor, Señor, dame dones del Espíritu. Amén, hermanos. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre del Señor. Así que el 1 Corintios 12:29 dice, ¿son todos apóstoles? Obviamente no. ¿Son todos profetas? Pues no, no todos son profetas. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? Tampoco. ¿Tienen todos dones de sanidad? Tampoco. ¿Hablan todos en lenguas? Pero mirando el contexto, diverso género de lenguas. Porque es que algunos leen esto y lo malinterpretan y dicen, sí, ven, no todo el mundo tiene que hablar en lenguas, es para unos poquitos nomás. No, es para todos. El apóstol Pedro lo dijo, esta promesa es para todos, para los que están cerca, lejos, para grandes, pequeños, vuestros hijos, para todos los que el Señor llamare. Amén. Pero el don de diverso género de lenguas, no, no es para todos. Amén. ¿Interpretan todos? Tampoco. Y el verso 31 da un consejo, dice, procurad pues los dones mejores. Gloria al nombre del Señor. Amén. Así que, hermanos, para terminar, el Señor Jesús quiere manifestarse en su iglesia de muchas maneras. Amén. Gracias a Dios, la predicación de la palabra es lo más seguro. Amén. Es lo más, es la luz más grande que tenemos, es la predicación de la palabra de Dios. Pero hay dones que el Señor ha dado a la iglesia, hermanos. Amén. Dependiendo de las necesidades de la iglesia. Y obviamente no todo el tiempo se va a profetizar y no todo el tiempo vamos a estar hablando en lenguas, pero va a haber la necesidad de hablar en lenguas. Amén. Y el último versículo, vamos a estar en pie, hermanos. Y en el verso 3 dice, ¿para qué es la profecía? La profecía no es para adivinarle el futuro a la gente, ni para decirle qué número comprar de la lotería, o para decirle con quién se case. Para eso no es la profecía bíblica. Y verdad que hay iglesias que yo no sé de dónde sacaron eso. Invitamos al gran profeta de Dios y vino el profeta y todo el mundo le hace una filita. Y el profeta diciéndole, no, y usted le va a ir muy bien en su negocio, y usted se va a comprar una casa, y usted va a comprarse un carro, y usted se le va a arreglar el matrimonio. Eso no es profecía, eso puede terminar siendo hasta adivinación. Pero la palabra de Dios sí nos dice para qué es la profecía. En el verso 3, pero el que profetiza, 1 Corintios 14:3, pero el que profetiza, habla a los hombres. Sí, es un mensaje para los hombres, pero dice para edificación. Es un mensaje que edifica a la iglesia, que instruye en la doctrina, en la palabra de Dios, para exhortación. Y la palabra de Dios nos exhorta, y el que profetiza exhorta a los hermanos a permanecer fieles, a arrepentirse, a arreglar su camino. Y por último, para consolación, cuando la iglesia necesita consuelo, está pasando una crisis, hubo algo que nos afectó, nos dolió, nos entristeció. Y el Señor usa estos medios para que la iglesia reciba consolación. Y necesitamos, hermanos, procurar esos dones.
Necesitamos que esos dones se manifiesten en nuestras vidas. Gracias a Dios que aquí ya hay hermanos que ya tienen dones, algunos de esos dones. Mi abuela me enseñaba mucho estos dones y yo le decía, oye abuela, ¿y será que Dios me va a dar un don? ¿Será que puedo tener 1 o 2 dones? Y ella me decía, hasta todos te los puede dar el Señor. Y eso como que ella me lo metió aquí, Dios te puede dar todos los dones. Y yo, amén, amén. Y obviamente no tengo todos los dones, pero sí tengo algunitos. Amén. Y usted los puede recibir. Amén. ¿Y por qué no levantamos nuestras manos? Le decimos al Señor que nos bautice con el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que Él subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Él nos ha dado dones, regalos, capacidades sobrenaturales para que la iglesia tenga ese poder para seguir adelante. Aleluya. Usted le puede hoy decir al Señor, Señor, dame don, Señor, dame dones, Señor. Aleluya, dame ese diverso género de lenguas. Señor, yo quiero entender lo que estoy hablando en lengua, Señor. Señor, yo quiero poder profetizar, yo quiero poder orar por los enfermos y que sean sanos. Aleluya. Y todo esto, hermano, porque hay amor en nosotros por la iglesia. Oh Señor Jesús de la gloria. A ver, alguien que levante su voz al cielo y clame al Señor Jesús. Aleluya, Señor. Bautízanos, Señor. Jesús, derrama de los dones en tu iglesia, Señor. Jesús de la gloria. Señor, derrama poder sobre tu pueblo, Dios. Derrama poder sobre tus hijos, Señor Jesús. Y todos los que estamos aquí, Señor Jesús, podamos experimentar ser usados por ti. Señor Jesús de la gloria, tu poder sigue siendo vivo, Señor. Los dones siguen estando vigentes, Señor, en tu iglesia. Señor, pon fe en cada uno de los creyentes, Señor, para que podamos, Señor, ministrar a los otros, Señor, estos dones, Señor Jesús de la gloria, para que podamos hablar en nuevas lenguas, podamos ser edificados a nosotros mismos y edificar a otros, Señor. Usa, Señor Jesús, nuestras vidas para la gloria de tu nombre. Aleluya, 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 aleluya. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Amén, gloria al Señor. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Dígale con todo su corazón. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Tengo hambre de... Amén, amén, gloria al Señor. Amén. Dios les bendiga a todos, hermanos. Les recuerdo que mañana vamos a tener aquí reunión con todos los líderes, amén. Todos los líderes de la iglesia a las 7 vamos a estar aquí.
Amén, gloria al Señor. El día viernes tenemos servicio dirigido por las damas y también tenemos una enseñanza para los caballeros. Y el día domingo aquí vamos a estar, Dios mediante. Amén. Un abrazo para todos. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Jesús. Ahora sí.